todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación, ya en nuestra tercera temporada. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una visita muy agradable para nosotros. Es la segunda vez que nos visita y nosotros estamos muy contentos de que pueda estar aquí. Osvaldo Contreras, secretario de Acción Migrante. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muchas gracias, Jerry, por la invitación y a todo el equipo de La Nación, a Andrés, a Mari Carmen, que yo creo que nos está viendo desde su casa, ya en vísperas de tener a su bebé. Le deseamos lo mejor y le mandamos un fuerte abrazo. Así es, Osvaldo. Oye, han pasado muchas cosas desde que viniste la primera vez aquí. Se han puesto a trabajar muchísimo en el tema migrante alrededor del mundo. Este, ¿Nos quieres contar un poquito qué es lo que han hecho con todo el equipo? Sí, fíjate que, pues primero agradecerte, Jerry, la invitación en esta tercera temporada. Esperemos seamos el amuleto para que vaya muy bien en esta tercera temporada. Vas a ver que sí. Comentarte que efectivamente hemos estado viajando alrededor del mundo, ahora sí que literalmente, buscando a todos los mexicanos que residen en el exterior y que desean participar en política. Y quiero platicarte que a la fecha de hoy tenemos 23 comités de acción migrante, obviamente del PAN, son 20 en la Unión Americana Ok. y 3 en otros países, en Montreal, en París, en España. Y vaya que tenemos varias solicitudes para seguir haciendo comités, gente interesada en varias partes del mundo. Claro. Oye, ¿en dónde, digo, ya nos han dicho este dato, pero es muy interesante? ¿En dónde ven más aceptación? ¿Dónde hay más mexicanos que les interesa lo que está pasando en el país? Fíjate que estamos creciendo mucho en Houston, por ejemplo, hay un condado que nos invitaron que se llama Woodlands. Ok. En ese condado hay muchísimos mexicanos, miles de mexicanos que viven en ese condado. Prácticamente es otro estado de la República ahí, otra ciudad. Hemos recibido muy buen afecto ahí, en Dallas también, en Texas, por supuesto en Austin, también en Texas, Claro. San Diego, también tenemos un excelente comité, Miami, Chicago, Nueva York, por ejemplo, la costa este, en Nueva York, New Jersey y Washington también hay muy buena respuesta Ok. y seguimos creciendo en gran parte de la Unión Americana. Ok, y en Europa, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo les ha ido? Fíjate que en Europa, Madrid Ujú. ha sido nuestra ciudad con mayor simpatía del PAN, Ok. de nuestra candidata, y vamos a crecer mucho ahí en Madrid. París ahí va, poco a poco. Montreal también nos va a ir muy bien. Entonces, sí, en general en todo el mundo hay muy buena percepción de los mexicanos residentes en el exterior que quieren participar y obviamente apoyar al PAN. Claro. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen los mexicanos en estos lugares, Osvaldo? Fíjate que hay distintas visiones. Hay algunos que salieron por el tema de inseguridad. Claro. Hay que decirlo que se mudaron porque vivieron alguna extorsión, algún secuestro de un familiar y entonces tuvieron que emigrar y es un tipo de mexicano que ha encontrado su tranquilidad, su paz en otra parte del mundo. Hay otros mexicanos que se fueron por necesidad, hay que decirlo, Claro. ante la falta de oportunidades Trabajo. de empleo, de trabajo, se han mudado a otras ciudades e inclusive han sido casos exitosos que han encontrado un crecimiento económico en otras partes del mundo. Principalmente esos dos factores es lo que nos hemos encontrado. Claro. Oye, y de repente me surge la duda, ¿hay muchos mexicanos en Sudamérica o cuál es la situación? Bueno, mexicanos en Sudamérica no tantos, hay algunos, sobre todo en Chile, Ok. en Argentina, pocos en Brasil, Colombia, pero es muy poco. La gran mayoría de mexicanos se encuentra en Estados Unidos y en Europa. Hay que decirlo que más bien al revés. Tenemos una migración que viene de Sudamérica y de Centroamérica Claro. que se están quedando ya en México, ya no nomás es en tránsito, sino
ya están quedando a vivir en México y que esa es la otra cara de la migración. Claro, si quieres ahorita vamos a ese punto, Sí, pero también me gustaría hablar de que cuando vino Raúl Torres aquí solo había un estado de la República que tenía representación de migrantes, que era que es la Ciudad de México, sí. ¿no? Ahora esta legislación ha cambiado gracias también al PAN, al apoyo del PAN. ¿Cómo estamos en cuanto a representantes? ¿Qué vamos a elegir este año? Fíjate que tocas un punto importantísimo, Jerry, porque ahora son 8 estados de la República que gracias al PAN, que se ha abierto pues al tema de las candidaturas migrantes, vamos a tener diputados locales en 8 estados. Claro. Somos competitivos más o menos como en 4 en la mitad, pero la verdad es que es un gran aliciente que 8 estados de la República tengan ya un candidato a diputado local. Es la Claro. Ciudad de México, es Guerrero, es Oaxaca, es Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y me falta uno por ahí. Ahorita lo recuerdo. Sí, no te preocupes. Pero son ya 8 estados de la República que tienen esa representación que antes no existía. Oye, pero es muy interesante porque, como comentas, las personas que se van o van a buscar trabajo o se van por seguridad, pero no es porque no quieran estar aquí. O sea, seguramente los mexicanos pues están cómodos en su casa, en sus estados, y también les interesa participar en las decisiones y que mejore la calidad de vida de los mexicanos y a lo mejor en algún momento regresar si hay Sí. oportunidades, si hay seguridad, ¿no? Porque sabes que este tipo de migración tenemos mucha, le llamamos, digamos, los estados binacionales, es Ujú, decir, estás aquí y estás allá. claro. Son mexicanos que tienen una temporada trabajando allá y luego se regresan, o tienen sus inversiones allá y luego se regresan. Y ese tipo de mexicano es el que está interesado en su país y es el que se registra para votar. Claro. Entonces, principalmente en el voto electrónico hallamos esa participación, que hay que decirlo que vamos a romper ya la barrera de los 100,000. Al día de hoy tenemos Sí. alrededor de 95,000, ya vamos a rondar los 100,000 votos y yo creo que vamos a cerrar para el 20 de febrero con más de 120,000 registrados para participar. Órale, qué padre. Oye, y nos estabas contando acerca de los representantes. ¿Cómo se vienen los representantes? Digo, estamos en precampaña, obviamente no podemos decir ni propuestas ni nada de eso, pero ¿cómo se vienen los representantes para estas campañas? Sí, fíjate que aparte de los 8 estados que te comentaba que tienen la figura ya de diputado migrante, tenemos los 5 diputados federales en las circunscripciones y Claro, ya un senador. ok, Entonces, la verdad va a ser una participación fenomenal. Yo estoy casi previendo que vamos a llegar en total entre 5 y 7 legisladores del PAN, ok, lo que nunca en la historia se había logrado, porque además Acción Nacional se abre a los ciudadanos, ¿no? O sea, no nada más es candidatos migrantes del PAN, claro. sino también Son gente, ciudadanos que viven todo, ciudadanos que han vivido todo esto y que se van a registrar por el PAN. claro. Entonces, ya cuando tengamos los nombres de la totalidad, inclusive podemos hacer un programa, bueno, Claro. si tú lo No, permites, sí, Jerry claro, Andrés, están invitadísimos. y invitamos a todos los que van a ser los candidatos migrantes Totalmente. locales, Claro. federales, aquí al programa. A ver, bueno, a ver si cabemos. No, nos acomodamos, Nos acomodamos, ahí pero vemos la forma. la idea es que los conozcan y que vean que por primera vez en la historia el PAN se abre en este sentido con nuestros hermanos y hermanas paisanas. Claro, porque aparte los ciudadanos están viendo que en el PAN está la forma de cambiar las cosas, de mejorar al país, ¿no? Así es, Jer. Entonces, pues invitadísimos, Osvaldo. Muchas gracias, Si Jer. quieres también un episodio para cada uno, para que podamos También, conocerlos mejor a cada uno y pues también que muy nos bien. cuenten más adelante de sus Claro que sí, Jer. propuestas. Oye, Gracias. Osvaldo, ¿quieres sacar una Ahí va. preguntita random? A ver qué tal nos va. A ver, espero no sean tan candentes, ¿eh? No vienen, bueno, vienen un poquito más que las otras temporadas. Ok. Serie favorita y por qué. ¿Ya nos habías contado de tus series? No. No. Serie favorita, híjole, pues tengo varias, pero Ujú. la que me gusta mucho, yo creo que el número uno es Games of Thrones, Ah, Juego de claro, Tronos. sí. Entonces, ahí me gusta mucho la participación del enano.
Ah, el sí, 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 chaparrito sí. del enano. Y obviamente te muestra una historia basada en los reinos, pues, y cómo van tratando de la búsqueda del poder, ¿no? Cada uno de ellos a su estilo Claro, y a su manera, que se refleja mucho en la política, ¿no? Cada claro. quien a su estilo y a su manera. Claro, yo la empecé a ver apenas y luego ni la primera temporada, pero está muy Sí, buena. está buenísima, se la recomiendo mucho y ahí tengo, digo, otras, pero esta es la número uno. Oye, Osvaldo, también está el otro tema que habíamos comentado de los migrantes que vienen para acá, que normalmente son de Sudamérica para acá. Eh, pues en el país también ha habido secuestros a estos migrantes, también los campamentos a veces se están saliendo de control por falta pues de organización, ¿no? También Sí. ha habido portazos en Chiapas, muertes por ahogamiento en el río, y también los reclamos de Estados Unidos a la falta de acciones en México. Sí, fíjate que ha sido muy triste la política del gobierno federal encabezada por Andrés Manuel y Morena, Claro, porque no han sabido, deja tú de erradicar, no han sabido controlar ni respetar a los migrantes que están en tránsito. claro, Recordemos, me voy todavía más para atrás, recordemos aquel suceso tan triste que pasó en la estación migratoria en Juárez. Fuimos personalmente a ver las instalaciones y nos contó la gente, los migrantes, claro. principalmente son centroamericanos y sudamericanos, y nos contaban que la gente que murió en ese incendio estaban en libertad y los agarraron los de migración, los metieron en contra de su voluntad y les pidieron dinero, es decir, lo estaban extorsionando por liberarlos. ¿Cómo crees? Así es, sí es algo muy triste y ellos empezaron a quejarse porque no les daban ni agua hasta que no pagaran pues por salir. Y ya sabemos todo lo que ocurrió, ¿no? El incendio en donde fallecieron 41 migrantes. Entonces un suceso muy, muy triste y se debe a la mala política del Instituto Nacional de Migración, Claro. que no han sabido contener este tipo de personas, inclusive los agarran pues en contra de su voluntad. Es un crimen de Estado, pues hay que decirlo con todas sus letras. Tenemos también el caso triste de estos 31 migrantes que fueron secuestrados. O sea, Claro. primero es el Estado quien los daña a los migrantes, estos que fallecieron. Y luego tenemos al crimen organizado, que también los daña a los migrantes que están en tránsito. Secuestraron a 31 migrantes. Y de igual forma la idea era tenerlos en retenidos para pedirles a sus familiares en Estados Unidos que les depositaran, los enviaran dinero para liberarlos. Claro. Entonces, bueno, pues ya no pueden confiar ni en el gobierno. Obviamente el crimen organizado también lo está atacando y ha sido una generalidad lo que ha pasado en el país. Vuelvo a repetirlo, todo esto son muchos haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos, hondureños, que están huyendo pues de sus países en busca de una mejor vida, pasan por México y están siendo extorsionados, atacados y inclusive los están matando. Es importante recalcar que están huyendo de los regímenes Sí, sí, así es. de los amigos de López Obrador con Sí, los de regímenes comunistas o socialistas, ¿no? así es. Y dictadores. Exactamente. Pero fuera de eso, no podemos ser no humanistas, ¿no? Entonces, Sí, tenemos que ser humanistas con las personas así que es. están viviendo con nosotros. Y si no cuidamos el país, creo que en algún punto podemos llegar a Así eso, es. ¿no? Hay que decir que emigrar es un derecho humano. Claro, Entonces, necesitamos nosotros también de cuidar a esas personas que el gobierno tiene que dar una política migratoria y de salvaguardar las vidas de estas personas por el hecho de ser humanos. claro. Acuérdate que uno de nuestros principios es el humanismo político y la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, es rescatarlos, es cuidarlos y crearles unas condiciones porque muchas veces van de tránsito a Estados Unidos. Y si te fijas también, hay puntos que ya han sido caóticos. Pongo dos ejemplos. Uno aquí en la Ciudad de México, que hay alrededor de 12 campamentos en 5 delegaciones, bueno, en 5 alcaldías,
en donde cada vez está más descontrolado. No hay un orden por parte de la ciudad o del gobierno federal para mandar albergues a estos migrantes. Y entonces es tal el desorden que hacen de sus necesidades en la vía pública, están creando focos de infección, etcétera, etcétera, porque no Claro. se les ha dado ese cuidado. En Ciudad Juárez me tocó verlo te digo, la calle principal, a unos cuantos pasos de la frontera del Instituto Nacional de Migración, gente viviendo en las casas de campaña, que hace sus necesidades ahí mismo porque no tienen en dónde. Son olores ya insoportables porque no tienen agua. O sea, muchas condiciones de insalubridad que están viviendo y no se merecen eso. Claro, independientemente si, o sea, esto es de cada quien, si quieres o no quieres que esté en algún lugar, creo que sí tenemos que pensar por la persona humana, como te decía. Entonces, pues es inhumano quemarlos en los albergues, es Así inhumano es, darles un baño para así que es. puedan hacer sus necesidades o a lo mejor apoyarlos con algo de comida, no sé. Entonces, pero también, pues es muy importante que no dejemos de lado, pues, que quieren salir de sus realidades, ¿no? Así es. Como, Sí, porque nosotros lo vivimos con los mexicanos que están en Estados Unidos. O sea, salieron de aquí por lo que mencionamos anteriormente y los centroamericanos, sobre todo los haitianos, cubanos, venezolanos, están saliendo también por falta de oportunidades y por inseguridad. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer como mexicanos y el gobierno, vuelvo a repetir, el gobierno de Morena, de Andrés Manuel, el gobierno de la ciudad es dar las condiciones de tránsito para todos estos migrantes y sobre todo también cuidar a los mexicanos que están sufriendo por la llegada de estas masas, digamos, de migrantes, claro, porque te digo, están ya en la vía pública conviviendo con otros, con muchísimos mexicanos establecidos también, y entonces no hay las condiciones. Pues yo creo que se tiene que mandar un presupuesto para mayor número de albergues, alimentación, agua, comida, etcétera. claro. Osvaldo, ¿quieres sacar otra Sí, preguntita? ahora A ver qué tal. a ver qué tal nos toca ahora. Ah, mira, me vinieron dos. A ver, esta es, La que quieras, ¿cuál dale. consideras que ha sido el momento más significativo en tu carrera hasta ahora? Híjole, pues son varios, pero yo sería voy a señalar dos muy rápido. Uno es cuando fui coordinador de mi bancada en mi estado, Ok, cuando fui diputado, la verdad fue algo muy padre para mí. También estuve en el ayuntamiento y es la cercanía uno a uno. ujú, Pero ser parlamentario, pues obviamente también está muy padre. Y por supuesto estar en el Comité Ejecutivo Nacional. La verdad es que desde que uno estaba en el juvenil y venía a estas instalaciones, te estoy hablando de los años de Fox, claro. la verdad era algo impresionante. Yo jamás pensé estar en el Comité Ejecutivo Nacional, era un sueño. Y ahora que estamos aquí, la verdad es que los sueños se hacen realidad. Excelente. Oye, Osvaldo, pues quisiera pasar a este tema de que al PAN le importan los migrantes, tanto que tiene una secretaría que encabezas. Sí, gracias. Entonces, y tanto lo ve así que también se ha acercado Xóchitl como propuesta a los migrantes. ¿Cómo les ha ido con estas Fíjate giras? que la verdad es algo padrísimo con nuestra candidata y nuestra próxima presidenta de la República. Le gusta a ella mucho el tema migrante, tanto así que llama que somos el estado 33. Ujú, Y tiene toda la razón, bueno, pues es que son casi 40 millones de mexicanos entre la primera generación, claro, que es decir, los abuelos que se fueron desde niños a Estados Unidos, hasta la tercera generación o cuarta ya inclusive, que son ya los más pequeños, que inclusive no conocen ni siquiera México. Entonces claro, son realidades muy distintas de cada generación y son 40 millones de los cuales más o menos tienen credencial para votar 1.600.000 y te digo que llevamos ahorita un registro de alrededor de 100.000. Entonces es muy importante porque ven en Xochitl una esperanza pues para ser
visibilizados. La verdad es que han quedado muy decepcionados del gobierno de Andrés Manuel y de Morena, que quitaron todo a los migrantes, desde el 3x1 Claro. hasta pasando por los demás programas que ya existían para la protección de nuestros paisanos. Y la verdad yo creo que en esta ocasión Xochitl se va a llevar las palmas allá en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Quieres recapitular qué es lo que ha quitado Morena a los migrantes? Un poquito de Bueno, lo que... digo, principalmente Como para había un conocer un presupuesto poco. del 3x1 que se le llamaba así, creado en el sexenio Fox, Ujú. para impulsar obras en beneficio de la sociedad de la comunidad de origen del migrante. Ujú. O sea, había gente que recibía becas, por ejemplo, para estudiar, universitarios. Había también, por ejemplo, obras del puente, de la carretera, de la iglesia, del pueblo, pues de que fuera originario. El migrante decidía hacia dónde destinar ese recurso. Y entonces las comunidades recibían un dinero extra, una obra extra que antes no recibían por el tema de los migrantes. Y ellos mismos se organizaban en sus clubes y federaciones y junto con el gobierno del estado y la federación recapitulaban cuáles obras eran las más importantes y ahí iban destinando recursos. Entonces te puedo hablar de muchísimas obras que hicieron en todo el país en los gobiernos del PAN, con Fox y Felipe Calderón. Claro. Y luego vino Andrés Manuel a quitar todo ese presupuesto que era destinado a esas obras. La verdad es que nunca hubo un acto de corrupción pues en esas obras. Todo se hizo con los lineamientos establecidos en la ley, pero pues ya sabemos que Andrés Manuel siempre va a alegar algo que no existe, a crear una mentira para poder quitar ese recurso. Había también el tema de juntar a nuestros paisanos con sus familiares, que en algunos lugares se llama Corazón de Plata, eh, que después de 15, 20 años que no los veían, se volvían a juntar con sus familias. Entonces era un programa muy padre que también ya lo están quitando. Algunos estados todavía lo mantienen, pero también lo quitaron. Por ejemplo, el presupuesto para el Instituto Nacional de Inmigración, los consulados. Por ejemplo, vas a los consulados en Estados Unidos y no tienen ya nada de recurso, muy apenas si les pagan a sus empleados. Han vuelto a los cónsules operadores políticos de la 4T. O sea, hay muchas personas que tienen su servicio exterior, o sea, que han estudiado para ser diplomáticos y, y los han quitado por meter a gente de la 4T que no tiene la capacidad ni los estudios, pero solamente los meten como operadores políticos, como cónsules o inclusive ya vemos los escándalos de los embajadores que son exgobernadores. Entonces, Claro. ha vuelto el servicio exterior mexicano un brazo operador de la 4T. Entonces, eso es decepcionante para nuestros paisanos y te digo, el presupuesto se lo ha quitado totalmente. Bueno, al menos nuestros paisanos se están dando cuenta de lo que está haciendo, porque lo Sí, viven, ¿no? Y para ti, tú que estás de cerca con ellos, ¿cuáles son al menos dos cosas de las que más se quejan del gobierno de ahorita? mira, se quejan de eso de los consulados. O sea, en serio, hay un muy mal servicio. No hay lugar en donde nos paremos que no se quejen del consulado. La verdad es que los cónsules hacen maravillas con el poco presupuesto que tienen, pero es insuficiente. Y la otra cosa que se quejan los paisanos es que ya no pueden destinar recursos como eran el 3x1. Hay algunos estados que mantienen el 2x1, Ujú. que es nada más entre la comunidad y el estado de la república, Sí. pero ya la federación no participa. Entonces también se quejan del recurso que se les ha quitado y Ujú. sobre todo la indiferencia. O sea, ha sido indiferente el gobierno federal y Andrés Manuel con nuestros hermanos paisanos. Los ven como simples remesas, y hasta las presume él como si fueran parte de su gobierno, parte de la política de Andrés Manuel, cuando deberíamos de darnos vergüenza que el mayor soporte de esta nación sean las remesas de los migrantes. Es decir, ellos son los que están rescatando a la economía de México y Andrés Manuel no les da su lugar que merecen. Claro. Y bueno, también decirle a los migrantes que el PAN los escucha,
que los están escuchando en cada gira y que también nuestro representante nuestros representantes van a estar ahí para... Y además hemos creado, Jerry, una plataforma política con varios foros que hicimos junto con la Fundación Rafael Preciado, que preside nuestro amigo Julio Castillo. Sí, claro. Hicimos varios foros con migrantes para diseñar una muy buena plataforma política de un diseño institucional, inclusive transversal en varios rubros, educativos, económicos, sociales, culturales, porque el migrante, por ejemplo, está interesado ya no es el migrante de antes que solamente va a trabajar a Estados Unidos, digamos, en la cocina o de mesero, sino tenemos migrantes con una carrera muy exitosa en Estados Unidos y que además quieren invertir en México, que son muy capaces, son muchas historias de éxito con las que nos hemos topado. Empresarios también hay. Empresarios, mira, por ejemplo, llegamos con un empresario en Austin con más de 10 restaurantes, llegó sin nada y ahorita le da trabajo a cientos de personas. Claro. Tenemos, por ejemplo, en Nueva York otro migrante, un chef, que también ahorita ya es el principal que tiene restaurantes en Nueva York, mexicano. Y así te puedo contar distintas historias. El profesionista que llegó también y es el CEO de las grandes compañías. Entonces también hay que ver ese lado de los mexicanos que han triunfado. Claro. Y que además nos ponen el ejemplo a los mexicanos que vivimos acá porque vemos que sí se puede, ¿no? Y el sueño americano se puede transformar en el sueño mexicano, Claro. así como lo ha dicho nuestra candidata Xóchitl. Y es nuestra responsabilidad Así como es. mexicanos en el Así país es. y en el extranjero volverlo y Así es. hacerlo así, ¿no? Pues, Osvaldo, muchas gracias por tu tiempo, por venir gracias otra a vez ustedes. acá. Para nosotros es un gusto. Digo, estamos un poco limitados, pero también estás invitado para cuando empiece la campaña a platicar con nosotros Sí. y a traerlo a nuestros representantes. Qué bueno que dices, porque sí es importante hacer las propuestas ya en campaña, cuando Claro. ya tengamos los nombres también de nuestros candidatos. Haremos las propuestas necesarias en materia migratoria. Agradecerte, Jerry, a Andrés por la invitación, a Mari Carmen. Contarles por último que tenemos una gira muy importante con nuestra candidata en Estados Unidos, una gira que hemos preparado ya en meses. Okay. No puedo dar detalles de la gira, pero la verdad va a ser impresionante. Okay. Cuando ustedes lo vean, el mensaje que va a dar nuestra candidata en Estados Unidos va a ser muy, muy importante. Excelente, pues lo vamos a estar esperando y cubriendo seguramente, porque ahí estamos cubriendo como La Nación y pues estamos a la espera de cualquier novedad. Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias, Andrés. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos y escucharnos en este podcast, en este episodio de podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Nos vemos la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!